Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy y me quedo con esa alabanza: todo es de Él y para Él. Bueno, parte de lo que decía, todo es de Él y para Él, especialmente nuestros dones, nuestros talentos, lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos da algo, eso es como que tengamos una herramienta y no lo sé, imagínense, es un esmeril y lo tienes ahí, tiene 20 años con el esmeril y han venido tantas otras herramientas. Ya ese esmeril que tiene 20 años guardado, que no lo usaste nada, no lo usaste nunca, o un libro sin leer. Entonces, el jardín y el lenguaje de corazón. Imagínate una comunidad reunida en un jardín, cada persona tiene una semilla en la mano, pero nadie sabe cómo plantar esa semilla. Algunos hablan en lenguas extrañas, por eso la ilustración, que bueno cuando nos ponemos de acuerdo, unánime, a hacer algo, y especialmente alabar, adorar al Señor, ¿verdad? Si yo le digo jacatalapas y minibujo guaracamanga requetepirro, bueno, nadie entendió, ¿verdad? Eso edifica. Yo no tengo don de lengua, nada de eso. Pero qué importante entender lo que el Señor nos dice, lo que nos manda a hacer. Entonces cuando la hermana dice vamos a hacer esto, lo hacemos porque entendemos lo que nos está diciendo. Entonces todos en un jardín tienen en su mano una semilla, pero no saben cómo sembrarla. Entonces llega alguien que habla en lenguas extrañas y todo el mundo se queda inmóvil. Entonces llega alguien que habla con claridad, usando palabras sencillas pero profundas, y explica cómo plantar, cómo regar, cómo cuidar esa semilla. De pronto los corazones se abren, las manos se mueven inmediatamente y usan sus herramientas, su escardilla, las palitas y todo esto, el abono, y el jardín comienza a ¿qué? A florecer. Las lenguas sin interpretación son como cantos hermosos que nos enseñan a cultivar. La profecía clara es como una instrucción amorosa que transforma corazones y es comprensible. Incluso el incrédulo puede decir: Dios realmente está entre ustedes. Amén. El día lunes de esta semana, que está concluyendo, un grupo de la iglesia fuimos a la playa, Higuerote, un día de fraternidad, de compañerismo entre hermanos. Hubo un momento en que un niño se me acercó, un encuentro especial, una cita. Prácticamente habíamos como, creo que unas 40 personas, y hubo un momento en que quedamos ahí, mi esposa, mi persona, y todos los demás estaban bañándose, jugando, haciendo cosas. Sin embargo, se acerca un niño y nos pide agua. Mi esposa, que me acompañaba, por supuesto, le dio paso con agua, y enseguida le invité a sentarse, y hubo una conexión espiritual especial con este niño. El susurro le pedí al Señor que me diera palabras para predicarle a ese niño, que me permitiera compartir el Evangelio con él. Le hice varias preguntas y por supuesto conocí muchas cosas de él. Franklin, su nombre, uno de los más pequeños de 8 hermanos, vive en una enorme casa a la orilla de la playa con su familia, tiene 11 años, y una persona le puso una pulsera de babalao, y le pregunté, después que le prediqué, que si podía quitarle eso, y me dijo que no, porque su papá le iba a pegar, porque esa era una protección que le gastó, aunque él no lo creía. Le pregunté quién era la persona que más le amaba, y me dijo que Dios. Vamos bien, qué bueno. ¿Por qué Dios? Porque Dios me creó. Qué bueno, estamos bien. Entonces, por supuesto, quería preguntarle para ver de qué le iba a hablar, y le hablé de ese amor que él decía tener. Le hablé del amor con varios pasajes de la Biblia, señalándole que ciertamente él era una criatura de Dios,
pero se convertiría en hijo de Dios una vez que aceptara a Jesucristo. Claro, evidentemente le expliqué el Evangelio a un niño de 11 años, de manera sencilla. Lo más interesante de este encuentro con este pequeño es que le pregunté que si él hablaba con Dios y me dijo que no, porque le daba pena hablar con Dios. Eso de alguna manera me conmovió, ¿no? Le daba pena hablar con Dios. Busqué un muchacho súper extrovertido, se sentó a jugar con nosotros en una mesita de dominó, jugó voleibol, se metió en la playa con los muchachos, comió con nosotros, algo muy, muy interesante. Cuando él me dice esto, yo dije, bueno, parece sencillo, ¿no? Le da pena. Alcé mi mirada y veo allí a un niño, Abraham, el hijo el nieto de nuestra hermana Ismar, que estaba ahí con su tía, y le digo, Abraham. Se acerca Abraham y le dije, lo invité a que compartiera con nosotros, con Franklin, y le pregunté que cómo él se comunicaba con Dios. Bueno, el Señor abrió la boca de Abraham y empezó Abraham a decir cómo él hablaba con Dios cada día cuando iba a comer y en las noches. Y de alguna manera él habló de ese dolor que tenía como niño, de que su abuelito se había ido con Dios. De nuestro hermano Víctor, estamos hablando, que está en la presencia del Señor. Ahí el Señor hizo una conexión con él porque él dijo, mi abuelito también se murió. Bueno, la mesa estaba servida por la boca de Abraham. Y ahí mismo el niño nos acompañó en una emotiva oración de arrepentimiento, invitando a Cristo a su vida. Un niño de 11 años, pero maduro, tremendamente. Y el pasaje de hoy justamente nos habla de la importancia de profetizar, de anunciar, de hablar del Evangelio, del plan de redención, del plan de salvación. Nosotros los cristianos tenemos la palabra profética, como dice segunda de Pedro. El apóstol Pedro afirma que los creyentes contamos con la palabra profética más segura. Qué tremendo, nada menos y nada más. Eso es como una luz en la oscuridad. Toda persona que escucha la palabra de Dios tiene que tomar una decisión. O la toma o la rechaza. O espera. O está en ese proceso. El Señor, por medio de ese encuentro en el que estaba mi esposa, Franklin, Abraham, mi persona, y especialmente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, me mostró que cuando Dios habla, el corazón se rinde. Ahí se rindió ese niño y él entendió perfectamente lo que significaba ser hijo de Dios. Después se acercó al autobús cuando todos estábamos, porque yo le ofrecí una pulserita y le dije, si me permites quitarte esa pulsera, yo te voy a dar la mía, que dice Dios es amor. Y él tenía temor, dejó la franela allí. Después, cuando estábamos recogiendo, yo pasé por su casa, pero hay que regresar allí. Tenemos que regresar para que el Señor me permita hablar con ese papá. Había pensado, él dejó la franela y la excusa fue la franela de su hijo, y él vio todo lo que estaba pasando. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros de testificar de Cristo, aún a los que nosotros consideramos que no tiene chance, un babalao, un brujo. Todas esas personas están invitadas y Cristo murió por cada una de ellas. Como recordarán, la semana pasada hicimos una pausa en el libro de 1 Corintios, ¿cierto? Y tuvimos una prédica especial acerca de las misiones. No sé cuántos recuerdan el título: la misión de ser y hacer discípulos. El día de hoy vamos a retomar este interesante libro y abordaremos los versículos 20 al 25 del capítulo 14. Seguimos hablando de las lenguas, pero no de la lengua larga.
Vamos a hablar de las lenguas, el propósito de las lenguas, de ese don y cómo el apóstol Pablo exhortó a la iglesia. Titulaba Las lenguas confunden, la profecía convence. Vamos con el título. Las lenguas confunden, la profecía convence. Es la madurez que edifica y revela a Dios. Voy a leer de la versión Reina Valera. Hermanos, no seáis niños, ahí está también, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Interesante texto, ¿verdad? Hay que leerlo 1, 2 y hasta 3 veces, aunque parece complicado, pero es sencillo. Y de este texto se desprende nuestra enseñanza central, la tienen ahí en pantalla, que dice: Dios desea que su pueblo sea maduro a fin de iluminar el corazón del incrédulo. Repito esto: Dios desea que su pueblo sea maduro a fin de iluminar el corazón del incrédulo. Dios desea, es decir, Dios desea que su pueblo, nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo Jesús, seamos maduros en el entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que podamos comunicar la verdad con claridad. De esa manera estaremos revelando su presencia de forma que transforme el corazón del incrédulo. Y esa persona, ese babalao, ese santero, ese palero, ese cualquier nombre que podamos ponerle a las personas que están extraviadas pero que no son de Cristo, va a llegar rendido y va a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. En este pasaje vamos a ver que pensar y actuar con madurez espiritual nos ayuda a hablar con propósito. ¿Ustedes lo creen? Amén. Ver y actuar nos va a ayudar a pensar. La palabra de Dios dice que si no tenemos sabiduría es porque no la hemos pedido. Y si pedimos y no tenemos es porque pedimos mal. ¿Cuál es el propósito de lo que estás pidiendo? Sea lo que sea. En este párrafo tenemos por delante 3 puntos fundamentales, sencillos. 1, vamos a presentarlos aquí. Adelante. 1, de la importancia de la madurez espiritual. 2, el don de lenguas como señal para los incrédulos. Y 3, el uso de la profecía para conducir al hombre a la adoración. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros de estos 3 principios sencillos. Estos puntos vamos a irnos desarrollando por medio de justamente 3 principios extraídos de este párrafo de 5 versículos. Y es importante, y todos saben, o la mayoría saben, que la iglesia de Corinto estaba marcada por una serie de problemas, una iglesia con muchos problemas, y Pablo aborda con firmeza y amor en esta primera carta cada uno de estas situaciones. De modo que en el contexto de los acontecimientos, el apóstol Pablo está instando a los creyentes a madurar en su entendimiento, dejando atrás la inmadurez infantil en cuanto a la fe, y a utilizar los dones espirituales de manera que edifiquen a la iglesia. Los dones espirituales son para edificar a la iglesia, no son para nosotros mismos. No tendría ningún sentido que tengamos un don en el cual yo soy el beneficiario. Dios no quiere eso. Dios quiere beneficiar
a la iglesia. Enfatiza que la profecía que transmite un mensaje claro y comprensible es muchísimo más beneficioso para la iglesia que en su conjunto que hablar en lengua sin interpretación. Ya vamos a hablar cuál es la situación hoy en día, cuál es la aplicación para nosotros hoy en día. Pero vayamos a los principios. Primero, la madurez espiritual implica pensar con claridad. ¿Sí? La madurez espiritual implica pensar con claridad. Nosotros podemos tener una hojita aquí donde, por decir algo, vamos a evangelizar y tenemos aquí el camino romano. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9-10. Interesante. Pero el Evangelio, ¿qué hacía el Señor cuando predicaba, cuando iba? Bueno, en algunas ocasiones estaba allí sentado dibujando en tierra. Él pensaba y usaba situaciones para ver cómo iba. ¿Recuerdan cuando consiguió a la mujer en el pozo? Él tiene un abanico, y la palabra de Dios es un abanico de profecía. Vamos a hablar de profecía también. Es un abanico, no podemos ir. El Señor va a abrir la boca y nos va a decir qué es lo que vamos a decir, pero tenemos que preparar. No podemos dejarlo tampoco todo al Espíritu Santo. Tenemos que tener primeramente la palabra de Dios en nuestra mano. La madurez espiritual implica pensar con claridad. ¿Y quién da ese pensamiento, esa claridad en nuestros pensamientos? El Espíritu Santo, nuestro Señor, y más cuando vamos a hablar de Él. Lo que Pablo transmite en este versículo es que no seamos infantiles en la comprensión del uso de los dones. El Señor, por medio de Pablo, nos exhorta a que seamos inocentes como bebés en cuanto a la maldad. En los niños no hay maldad, pero que seamos maduros en la comprensión de la palabra, en el entendimiento de los dones espirituales. ¿A qué exhorta Pablo? Pablo exhorta a madurez tanto intelectual como espiritual. Ser niños en la malicia, ser niños en la maldad. Inocencia, pero en el pensamiento se requiere discernimiento. La madurez espiritual no es solo emocional, sino también es mental. En estos días, ayer, leí un interesante artículo donde hablaba uno de los jugadores de baloncesto más notables de todos los tiempos, llamado Michael Jordan, que aunque, y también otro de nuestros tiempos, creo que su nombre es Curry. Estos caballeros han dicho que la eficiencia en el baloncesto es más mental que física. Yo me quedé sorprendido. Aunque la disciplina que tienen estas personas, 500 tiros, y los tiros tienen que ser perfectos, porque si el tiro tocaba al aro no lo contaba. Hasta que no metían una cantidad de cestas, por decir algo, de 200 cestas líquidas, no se iba. Estamos hablando de entrenamiento de 4 y 5 horas. Y sin embargo, con todo eso, es más mental que físico. Por supuesto, no podemos dejar en lo físico a un lado. No, me preparo mentalmente, no tenemos que prepararnos, ¿verdad? En este caso, físicamente, con la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, y por supuesto, para llevarla a cabo tenemos que estar allí pegados con el Espíritu Santo. 1.1. Debemos ser inocentes en la malicia, pero sabios en el entendimiento. Es lo que estamos hablando. Inocente en la malicia es ser como niños en lo que respecta al mal. Es decir, no tener intenciones dañinas, egoístas, ni actuar con engaño o manipulación. Es una invitación a conservar la pureza de nuestro corazón. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos como niños, sabios en el entendimiento. Al mismo tiempo se nos llama a ser maduros en nuestra forma de pensar.
Cuando pasa un pensamiento por nuestra mente que sabemos que no es de Dios, nosotros tenemos que rechazarlo inmediatamente y sustituirlo por otro. Sustituirlo por otro pensamiento. Es lo que nosotros llamamos en consejería quitar y poner. Quitar y poner. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes cuando llega a su casa, después que llega, que se relaja, que se echa un bañito, ¿verdad? Y va a descansar, usted se quita esta ropa que tiene, esta ropa. ¿Y qué hace con la ropa? ¿La pone allí preparada para volverse a poner? Evidentemente no. Quitar y poner. Eso, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si hay cosas del pasado que nos hacen recordar un pensamiento de maldad o de cosas malas, ¿verdad? Que valga la redundancia, nosotros tenemos que decir, Señor, todo te lo entrego a ti, Padre, y lo sepulto en tus manos. La razón de ser del don de lengua fue señal, especialmente, hermano, a los judíos. Los judíos inconversos del plan de salvación. De los judíos incrédulos. Las lenguas son señal para los incrédulos, no para los creyentes. Ese es nuestro segundo principio. Vamos a avanzar aquí. Las lenguas son señal para los incrédulos, no para los creyentes. Imagínense que esta es una persona aquí, como ha llegado muchas veces, y llegan aquí y la persona llega con una necesidad tremenda y escucha y la persona dice, me equivoqué, y yo quedé un poco loco, ¿vale? Y se va, no se va a ir. Mire, yo cuando tenía ese corazón, el Señor me tenía apartado de hace muchos años, él sabe, durante la fundación del mundo. Había, no recuerdo cómo se llamaban esas cosas que hacían, como esas caravanas, que iban las personas, los cristianos, iban a las diferentes comunidades a predicar la palabra y montaban un tarantín allí, montaban unos pipotes en una tabla y él se ponía. Y había cosas que me gustaban, pero cuando escuchaba esos gritos, eso tenía un rechazo tremendo. Desde niño no me gustaba. Entonces, ese escándalo, esa bulla, ese alboroto, Dios es un Dios de orden. Llegó el momento en que confunde mucho, porque hay muchos grupos, sectas, iglesias evangélicas que están haciendo lo que no es, que están confundiendo, que están haciendo que las personas se desvíen. Y este texto tiene mucho que ver con esto. Por eso decía y hacía la ilustración, si la hermana Yelisa, como directora, no da la instrucción, bueno, algunos lo harán, algunos lo hacen, pero sí, nos ponemos de acuerdo todos, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Allí porque hay una instrucción y nos ponemos de acuerdo. ¿Y quién no le da un aplauso al Señor? Lo entendemos, ¿verdad? Pero una instrucción vacía, incomprensible. Ahora una persona está hablando, aquí estamos alabando y adorando al Señor, y en ese momento entra una persona y dice, escúchale, aquí es la cosa. No, aquí es la cosa, quiero de eso. Yo quiero conocer a ese Señor del que están hablando ahí. Y va a pasar y se va a sentar. Entonces es interesante que en este versículo 21 dice, está escrito. Cada vez que usted vea en la Biblia, está escrito, váyase al Antiguo Testamento. Así dice la palabra. Pablo está citando una profecía del Antiguo Testamento, Isaías 28, 11, 12, para ilustrar cómo el hablar en lengua puede ser una señal de juicio y no de edificación. Contexto bíblico. Pablo está enseñando sobre el uso de los dones espirituales en la iglesia, especialmente en hablar en lengua. Él dice que Dios en tiempo pasado habló a su pueblo por medio de lenguas extranjeras, como cuando, por ejemplo, le habló a los asirios, cuando invadieron Israel, y sin embargo, el pueblo no los escuchó. Ni siquiera cuando el mensaje venía de forma de juicio. Porque cuando hay juicio, ¿qué hacían? Como cuando
la mamá sorprende al niño haciendo una travesura, ¿verdad? Y le dice, cuando termines de limpiar eso vamos a hablar. Bueno, el niño dura 2 días limpiando eso. Cualquiera, ¿verdad? Entonces así hacían los asirios, así hacían. Pero el juicio llegaba. Dios no iba a esperar que ellos se desocuparan. Este versículo puede ayudarnos a mostrar que Dios siempre busca comunicarse, incluso cuando usamos diferentes lenguajes o medios, pero también enseña que la disposición del corazón es fundamental. Porque una persona, tú le llevas el mensaje y tú dices, bueno, ya yo no se ocupa de esta sangre, porque le he hablado 3 veces y entonces la palabra de Dios me dice que, ¿verdad? Que sacuda mi sandalia, sacuda el polvo de allí, pero ya no eres culpable. Cuando hay disposición del corazón, el Señor abre camino. Versículo 22 dice que así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, hermano, la profecía, la palabra escrita del Señor es la fuente inagotable. La profecía no a los incrédulos, sino a quién, a los creyentes. 1 Corintios 14:22 representa una joya, hermano, una joya teológica que Pablo usa para explicar el propósito de los dones espirituales a la comunidad cristiana. Entonces está hablando de las lenguas, está hablando para los incrédulos, la importancia. La profecía, en cambio, es para los creyentes, no se trata de predecir el futuro. Esto es importante porque casi siempre que hablamos de profecía estamos pensando que es nada más algo del futuro, sino de hablar palabras inspiradas que edifican, exhortan y consuelan. Es un don que fortalece la fe a quienes ya creen. En el contexto del capítulo 14, Pablo está corrigiendo el mal uso de las lenguas en la iglesia de Corintios. La exhortación de Pablo es para que los dones se usen para edificación y no para exhibición. La profecía en el contexto bíblico es mucho más que predecir el futuro. Es una forma en que Dios comunica la voluntad, su voluntad, revelando verdades espirituales profundas, morales y redentoras, y a través de personas inspiradas por Él. ¿Cuántas veces una persona, bueno, me ha pasado personalmente, que una mamá o un papá hablando, me han dicho, coach, el hermano le habló, le dijo tal cosa a mi hijo y lo está haciendo? Sabe que se lo he dicho 100 veces. Entonces la palabra de Dios dice que a veces, dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? A veces necesitamos usar esa palabra de Dios, y Dios te puede usar en cualquier momento. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué implica la profecía bíblica? Primeramente es un mensaje divino. No nace de voluntad humana. Quiero leerles un texto que se encuentra por aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos la profecía absoluta, 100% segura. Y este pasaje es maravilloso porque revela un gran propósito espiritual. Puede consolar, exhortar, corregir, revelar, dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación, para consolación. El día viernes fui a un sitio, no ayer, ayer sábado fui a un lugar de trabajo, una casa, y
la persona empezó a hablar de su hijo, un hijo que tiene aproximadamente 18 años, algo así. Y en este tiempo de recreo, de vacaciones, a veces es difícil para la mamá, para los papás, tener a los niños, y entonces me habló de que está metido en la computadora, está metido en el celular. Y le digo, mándamelo para la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está aquí, a diagonal al terminal. Ahí estamos haciendo deporte, hay bastantes jóvenes, él se va a involucrar. Ah, bien. Ah, esa es la iglesia que está ahí. ¿Ustedes conocen a la hermana de Yanira Francisco? Claro que lo conozco, son mis hermanos, y Fabián también. Fabián tiene un trabajo ahí ahora. Entonces le dije a la hermana de Yanira, hermana, ¿conoce a la hermana X? Sí, ¿cómo no? Yo la vi invitando, yo también, está rodeada. Ya está rodeada ya. No rodeada como están rodeadas por aquí, no es eso, para extraer o qué sé yo. Nosotros tenemos que rodear es para predicar el Evangelio de Jesucristo y traernos a la salvación. Amén. Eso es lo que decíamos, que las personas vengan y por medio del deporte, por medio de actividades, por medio de la escuela bíblica vacacional, de los impactos, de todo lo que hacemos, tenemos que tener un plan estratégico. El plan estratégico es de salvación, llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Voy a dar un ejemplo bíblico interesante de profecía. El más maravilloso de todos lo encontramos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, no es el mejor, más grande, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Imagínense, Jesucristo no fuese nacido. Y eso fue 700 años antes del nacimiento de Jesús. Eso fue en el siglo VIII. Hay un teléfono por ahí que está sonando, que distrae, está dando en lengua ese teléfono. Entonces, tenemos otro. Bueno, vamos a dejarlo otro porque el otro se escondió. Jesús, sus enseñanzas, como el Sermón del Monte, se consideran profecía. ¿Por qué? Porque revela el corazón de Dios. Entonces estamos viendo que no solo la profecía es un evento por ocurrir. Está la profecía exhortativa o moral, llama al arrepentimiento, denuncia, injusticia. Está la condicional, significa que algunas profecías dependen del comportamiento humano y Dios puede cambiar. Hemos visto, no que Dios cambia, Dios no cambia, pero Dios es soberano también y Dios puede decidir. Si el pueblo cambia, el resultado puede cambiar, pero en la voluntad de Dios. Está la profecía escatológica, habla del fin de los tiempos, pero muchas veces son lenguajes simbólicos y no necesariamente cronológicos. Y nosotros no lo entendemos, pero lo creemos. Amén. Entonces, estamos claros con esto. Me queda un principio, y no por ser el último, es el menos importante. Porque Dios desea que entendamos la importancia y propósito de los dones espirituales, especialmente para el desarrollo de su obra. El último principio, la profecía revela el corazón a fin de llevar a la adoración. Ahí está. Entonces esto se emerge de los dos últimos versículos. Pero si todos profetizan y entra ya pusimos el ejemplo, ¿verdad? Entra un incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oído con esto, cuando alguien se da cuenta de que Dios conoce su corazón, no puede permanecer indiferente. Esta revelación produce en él humildad, reverencia, asombro. Va a decir, estoy rodeado, me entrego. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia y después le dicen, hermano, pastor, ¿quién le habló de mí? ¿Quién le dijo esas cosas? Sí, a más de uno se hace una sonrisilla porque sabe que es así, incluyendo. Es como si Dios dijera, te veo, te conozco y aún así no te juzgo.
te amo, te llamo, ven conmigo. Así hizo con los pescadores, los recaudadores de impuestos, fue uno por uno. ¿Ah? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Él te juzgó, no te juzgó, Él te amó. Él no me juzgó a mí tampoco. Cuando estaba ahí en el lodo cenagoso, literal, estaba en el lodo cenagoso, haciendo lo que Dios no quiere. Y el Señor hoy, y el Señor salvó mi hogar, salvó mi matrimonio, y salvó mi vida. Yo digo primero mi matrimonio porque mi matrimonio estaba así, tambaleando. Esa es la experiencia más hermosa cuando Dios toca nuestro corazón. Y posiblemente Dios está tocando tu corazón hoy. Una, para que vengas con Él, para que camines con Él. Él ha visto lo que has hecho, Él ha visto lo que has hecho con tu vida sin Él. Pero Él quiere mostrarte lo que vas a hacer ahora con tu vida con Él, caminando de su mano. Y también para ti que hoy estás aquí y quizás has recibido al Señor hace 20, 30 años, mucho tiempo, sí, bueno, pero el Señor quiere consagración, quiere santidad, quiere obediencia, hermano. Y me lo dice a mí y nos dice a cada uno de nosotros. Hay una palabra ahí que no quiero dejar pasar desapercibida, que es indocto. La palabra indocto en la Biblia se refiere a una persona que no ha sido de alguna manera enseñada o carece de conocimiento espiritual, especialmente sobre las enseñanzas de Dios. Esto no es un insulto ni nada por el estilo, sino una descripción de alguien que aún no ha recibido instrucción o comprensión bíblica de la palabra. Recuerda que Juan y Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, dicen que ellos eran hombres sin letras y sin burro. Significa o indica que no tenían educación formal. Pero hablaban. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo hablaba Pedro y Juan? Con valentía, con sabiduría que provenía del cielo. Entonces Dios puede usar a cualquier indocto cuando tiene el deseo de aprender para los propósitos eternos, hermano. ¿Lo crees? Amén. Entonces hay que dejarse usar por el Señor. No que yo no tengo el grado de instrucción, ellos tampoco tenían grado de instrucción mucho, pero Dios lo usó de una manera sobrenatural. Se advierte que los indoctos e inconstantes pueden torcer las escrituras para su propio beneficio, pero la palabra nos dice que sí, que Dios puede usar a esas personas para grandes cosas. Vamos a las aplicaciones. 1. Transmitamos el mensaje de salvación con la madurez que nos da ¿quién? El Espíritu Santo, que el Señor prometió y nos dejó y lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios. A eso nos llama, a compartir el Evangelio. Lo escuchamos, nos dicen, ese propósito es fundamental. Dígale al Señor que quite ese temor que a veces nos invade, porque a mí me pasa. Pero cuando lo vamos ejercitando, Dios va quitando eso de ahí. Yo sé que no es fácil. Y lo digo con toda humildad y con toda sencillez. No es sencillo. Podemos hacer algo así como, Víctor, oye, tiempo sin verte, ¿vale? Y un amigo que tengo de tantos años, que voy a ver dentro de poco, tengo como 10 años que no lo veo, me lo voy a conseguir en estos días y lo voy a decir. Se llama Francisco y le dicen Paco. Siempre nos tratamos como compadre. Mire, compadre, ¿y cómo tú estás con Dios? Una pregunta como esa. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Díganme ustedes cómo está. No, pero ¿cómo va a decir él? ¿Cómo va a responder? No, todo bien. ¿Bien? ¿Todo el mundo está bien? Todo el mundo está bien. Los pareros, los santeros, los brujos, los hechiceros, los prostitutos. Todos están bien, increíble. Pero es mentira. Ellos necesitan a Cristo, hermano. ¿Y quién les va a presentar a Cristo sino nosotros? Entonces, yo no puedo hacer lo que yo hacía con este compadre, ni puedo ponerme a sentarme en silla de escarnecedores, porque mi corazón fue cambiado, transformado.
Y yo tengo que decirle, mire compadre, yo sé que usted no está bien, vamos a hablar claro. Hay que agarrar el hilo. Bueno, vamos a hablarle así en estos términos. Hay que agarrar el hilo. Estamos en decisiones de grandes ligas. Usted necesita a Cristo. Cristo me transformó. Entonces hable hermano. Pero diga al Señor, papá, Dios, ayúdame a predicar el mensaje de salvación a ese vecino, a esa vecina, a ese amigo, a mi hermano. Porque a veces nuestros propios hermanos no conocen la palabra de nosotros que estamos allí, que estamos en primera línea. A lo mejor no nos van a hacer caso. No pasa nada. Pero tenemos que hacerlo. Los dones no son para la edificación o beneficio personal, mucho menos para la vanagloria. Los dones son para servir, no para lucirse. En el contexto bíblico, los dones espirituales, como profecía, enseñanza, sanidad, lengua, etc., son con capacidades que el Espíritu Santo otorgó a cada creyente para el bien común. No son trofeos personales. Nada de eso. Los trofeos son para guardarlos, son para compartirlos. 3. Debemos usar los dones fundamentales en el amor de Dios a destrucción o tropiezo. Debemos usar los dones fundamentados en el amor de Dios. El amor es el fundamento. Recuerden, acabamos de leer ahorita 1 Corintios 13. Podemos tener todos los dones, todos los talentos del mundo, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Así dice, de nada sirve. Una pregunta interesante para dejarla en la mente, en el corazón. ¿Estoy comunicando mi fe de forma que otros puedan entenderla y ser transformados, o estoy hablando desde una devoción que solo yo comprendo? Porque las personas pueden pensar, pueden ver, oye, se traslada bien, se comunica bien, se ve bien, pero de nuestra boca no sale una palabra del Señor. La niñez demanda un capricho personal, pero la madurez en Cristo es pensar en otros. En la infancia es natural que el enfoque esté en uno mismo. Lo que quiero, lo que siento, lo que deseo, lo que necesito ahora. Por eso los niños se tiran en la calle y patalean hasta que no se les da lo que... Pero a veces se crían los niños así y llegan a ser adultos, 18 años, 20 años, y quieren seguir haciendo así me dijo la señora. A las 8 de la noche le quito el teléfono y lo guardo. Bueno, ahí nosotros no podemos meternos, es una decisión, es una disciplina. ¿Qué implica esta madurez? Empatía, servicio, renuncia y muy especialmente unidad. Vamos al último punto. Debemos madurar y crecer en Cristo para ser usados debidamente por Él. Esta verdad, hermano, es trascendental. Es una verdad espiritual que toca nada menos y nada más que el núcleo del discipulado cristiano. Debemos madurar y crecer en Cristo para ser usados debidamente por Él. El hermano nombró la cegueta. ¿Usted ha visto una hoja de cegueta, verdad? Bueno, está la cegueta y está la herramienta donde se corta la cegueta. Imagínense usted usando la cegueta para cortar metal con la mano sin la herramienta. Nosotros tenemos la herramienta, la palabra profética, ¿verdad? Segura. Como quien dice, no hay pele con esto. Entonces nosotros no podemos sacarle una página a la Biblia. Le sacamos una página a la Biblia y la usamos hay personas preguntonas y hay que responder. Bueno, a lo mejor no te voy a responder todo, pero voy a averiguar. Entonces tenemos que tener la herramienta completa, la palabra de Dios. Debemos madurar y crecer en Cristo para ser usados y corregir intimidad con Dios. Devoción. Como dice 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En resumen, cuanto más maduramos en Él, más reflejamos su gloria y más preparados estamos para cumplir su propósito. Ese es el mensaje, hermano.
Y seguramente alguien, el Señor, el Espíritu Santo ha tocado el corazón de alguien aquí en esta mañana, y yo quiero invitarte que no esperes más. No esperes más. No te resistas. No te estás resistiendo ni a los hermanos, ni a las personas. Te resistes a Dios, a lo que Él está haciendo en tu vida y en tu corazón. Tú necesitas caminar con Cristo. Tú necesitas entregarle su corazón. Primeramente el Señor te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él va a perdonar tus pecados y te va a hacer libre, porque su palabra lo dice, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Las cosas viejas pasaron y a partir de hoy todas son hechas nuevas. Entonces, si es el deseo de tu corazón, si tú estás aquí y Dios ha tocado tu vida o lo ha hecho antes y hoy quieres caminar con Cristo, yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás, y la iglesia me acompaña y vamos a hacer una oración juntos. Puedes repetir ahí, si quieres, en el silencio de tu corazón, pero con mucha fe, algo como esto: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú tomas los pecados del hombre, los lanzas al fondo del mar y más nunca te acuerdas de ellos. Yo lo creo, Señor. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y toda tu sangre, Señor, fue derramada para redimir a los pecados de la humanidad, incluyéndome a mí. Hoy te entrego mi vida, mi corazón y todo lo que soy. Gracias, Padre, por anotar mi nombre en el libro de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya las hermanas están listas para seguir adorando, alabando a Cristo Jesús, pero sería bueno saber si hay alguien aquí que ha hecho esa oración por primera vez, invitando a Cristo a su vida. Por favor, puedes levantar tu mano en alto. ¿Hay alguien aquí que hizo esa oración? No hay. Allá hay 2 personas. Alabado sea Cristo Jesús. Ok. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte para que vive en la comunidad. Ha pedido una oración, voy a hacerla para dejarlo. Amado Padre, quiero rogarte por el Señor Pedro Palencia, Señor. Tú sabes su situación, conoces todo de él, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, tú que todo lo sabes, que eres omnisciente, omnipotente, que tienes el poder y la autoridad, Señor, puedes ayudarle en su situación. Te pido por estas 2 personas también que han entregado su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y te pido por todos nosotros, por tu iglesia, Padre. Tú conoces nuestros aciertos y nuestros desaciertos, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestras finanzas, todo, Padre. Te lo entregamos en tus manos poderosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.